Soy Lauren Ashford, tengo 36 años. Solía pensar que si hacía bien mi trabajo, alguien recordaría mi nombre cuando realmente importara. Pero un día abrí un PDF y vi una línea en cursivas casi invisible al final de la página: la participación de Lauren Ashford ha sido reasignada a un apoderado ejecutivo. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Y entendí: el silencio no te protege de ser borrada, solo lo hace más fácil para ellos. Antes creía que si no llamaba la atención el sistema, eventualmente se daría cuenta. La cafetera hizo un clic detrás de mí. No me volteé. Mi nombre no estaba ni en el correo ni en el archivo adjunto, ni siquiera en la copia de cortesía. El archivo se titulaba Reunión de Ajuste de Equidad. Participantes confirmados. Lo abrí sin esperar nada raro. Ahí estaban los nombres de todos los que habían entrado conmigo. Los que yo entrené en las pérdidas del tercer trimestre, los que me pedían qué decirle al cliente. Sus nombres estaban en negritas. El mío no aparecía. Casi al final, bajo una marca de agua apenas visible, decía: la participación de Lauren Ashford ha sido reasignada a un apoderado ejecutivo. No se requiere asistencia personal. Lo leí una vez, luego otra. El cursor parpadeaba junto al nombre del archivo como esperando mi reacción. No tuve ninguna. Mi café ya había manchado la manga de mi suéter. No me di cuenta del derrame al levantar la taza. El puño estaba húmedo tibio y se oscurecía con lentitud poco a poco, como los cambios que no se notan hasta que ya no tienen marcha atrás. Lo presioné contra el protector del escritorio. La marca era casi idéntica a la de la semana pasada. Volví a la ventana del proyecto: datos de campaña, rotación de clientes, puntos de conversación actualizados. Nada de eso importaba ya. Probablemente seguiría teniendo acceso. Pero tener acceso no es lo mismo que tener presencia. Una vibración suave. Un mensaje emergió en la esquina inferior: Dan Murphy. Hey, escuché que no estás en la lista. ¿Estás bien? No respondí. Detrás de mí alguien se rió demasiado fuerte en el pasillo. Reconocí la voz. Tom Granger. Alcancé a oír fragmentos: ella estará bien y el apoderado ejecutivo agiliza todo. El mes pasado me pidió reescribir toda su presentación a medianoche y jamás dio las gracias. Recuerdo cómo dejó los papeles en mi escritorio apoyando una mano en el respaldo de mi silla como si le perteneciera, como si yo fuera parte del mobiliario, como si debería agradecer por estar en la sala aunque no hablara. No me temblaron las manos. Ajusté el pliegue del papel donde había limpiado mi manga. Tomé una pluma, no para escribir, solo para sostenerla. Una vez alguien me dijo que el silencio no se puede tergiversar. Se equivocó. El silencio se edita. Cerré el correo. No lo borré, solo lo cerré. Y me quedé quieta sin moverme, sin ver la hora, como si la inmovilidad pudiera proteger lo que aún quedaba. Porque si estaban reescribiendo esa sala, yo no aparecía ni en las notas al pie. Me habían quitado hasta del índice. Alguna vez pensé que la constancia me aseguraría un lugar. Hubo un tiempo en que creía que la primera persona en llegar a la oficina era la que más importaba. Solía dejar el mismo cardigan sobre el respaldo de mi silla gris con los codos ya gastados. Nadie lo movía, no por respeto al espacio, sino porque ni notaban que era mío. Guardaba un paquete de chicles en el cajón, de esos que mi mamá mascaba cuando salía del trabajo en turnos largos, sabor a menta invernal. Siempre tomaba uno antes de las juntas nocturnas. No era por el sabor, era porque me ayudaba a sentirme firme. Una vez Tom me saludó con la mano desde el otro lado de la mesa de juntas y dijo: siempre estás aquí, Lauren. Sólida, confiable. Lo dijo como si describiera una función de una impresora. Cuando mi mamá estuvo hospitalizada 5 días, no le conté a nadie. Ajusté mis horarios, usé mis descansos para llamar a las enfermeras, dejé mensajes de voz que empezaban con: solo quería saber cómo va todo. Nadie notó que llegabas a otra hora. O tal vez sí, y decidieron que no importaba. Después del último lanzamiento para clientes, pedí una reunión privada. Tom abrió la puerta sin levantarse. Su pantalla seguía brillando detrás de él. Le mostré un borrador con una propuesta para asignar campañas de manera rotativa, no política. Hablé con calma. Él hojeó el primer párrafo, luego se recargó en la silla y cruzó los brazos. Si quieres tener influencia, Lauren, primero deberías aprender a la encajar, adaptarte al lugar.
Tal vez así el lugar se adapte a ti. Doblé el papel y lo guardé en mi carpeta. No pidió quedarse con él. El teléfono de mi escritorio sonó mientras yo seguía de pie. Recuerdo la luz roja parpadeando esperando ser vista. Siguió parpadeando después de que salí del cuarto. La gente solía salir de las reuniones entre risas o contando anécdotas en voz alta. Yo salía con impresiones marcadas y una pluma que no era mía. Dan me dijo una vez: te confía en la limpieza porque no haces ruido. No era confianza. Pero asentí de todos modos. Seguía apareciéndome, incluso cuando los proyectos se repartían y de pronto mi nombre ya no aparecía. Incluso cuando los cupcakes del almuerzo del equipo no incluían el sabor que yo siempre llevaba a las convivencias. Incluso cuando los premios anuales se entregaban a quienes solo leían mis diapositivas. No dejé de aparecer porque me rendí. Dejé de aparecer porque entendí que nadie había estado volteando a verme desde el principio. Aprendí pronto que los nombres pesan más cuando se dicen en voz alta. En el tablero de cumpleaños de la empresa había un globo al lado de cada nombre. El mío estaba escrito a mano, no impreso. Ni siquiera con tinta, era bolígrafo tenue y medio corrido. Esa mañana dejaron una tarjeta sobre mi escritorio, sobre blanco, sin nombre. Adentro: gracias por todo lo que haces. La letra no coincidía con la de nadie de mi departamento. En el evento anual de inicio de año, Tom llamó a Scott Ramsey al frente. Los aplausos fueron generosos. Scott lideró la recuperación de Midwood, dijo levantando su copa. Yo había pasado 16 noches ajustando el modelo de segmentación que salvó esa campaña. Todavía tengo los registros de llamadas guardados. Scott sonrió como si fuera cierto, como si agradeciera no tener que explicarse. Una vez me invitaron a una reunión con un cliente. Se suponía que sería colaborativa. Hablé 2 minutos, lo justo para presentar un marco de trabajo antes de que Darren se inclinara sobre mi diapositiva y comenzara a aclarar. Cerré mis notas. Nadie preguntó por qué no volvía a hablar. El saco que usé ese día sigue colgado en mi closet. Tiene un pequeño jalón en el puño de cuando lo apreté demasiado fuerte. No lo he arreglado. Me recuerda a no ensayar lo que nadie va a escuchar. Más tarde ese trimestre abrí una carpeta compartida para sacar un informe mensual. Mi nombre estaba bajo formato final. No análisis, no ideas. Revisé el historial de versiones. Yo había creado el archivo original. Los metadatos no mienten. La gente simplemente dejó de mirar. Durante un almuerzo del equipo, alguien repartió pequeños regalos de agradecimiento llaveros con la forma del logo de la empresa. El mío tenía las iniciales equivocadas. Una vez llevé a mi sobrina a la oficina en el día de «Trae a tu familia al trabajo». Me preguntó por qué en los carteles no salía mi foto. Le dije que me gustaba estar detrás del telón. Ella asintió como hacen los niños cuando sienten una mentira demasiado grande para arreglarla. En la última reunión general, proyectaron un video con los logros más destacados. Un video de victorias. Mi trabajo apareció en 3 diapositivas. Mi nombre no. Dejé de mandar recordatorios sobre dar el crédito adecuado. Dejé de preguntar si había sido un descuido. La gente no pierde lo que realmente le importa. No olvida los nombres que quiere recordar. Y yo no era invisible por casualidad. Simplemente no ocupaba el tipo de espacio que para ellos merecía un nombre. Antes creía que estar bien preparada podía protegerme. La carpeta ya estaba lisa de tanto usarla. Imprimí todas las gráficas a color marqué, las secciones ensayé los números hasta que me salían naturales. La pluma que llevé tenía un clip dorado y se quedó sin tinta. A la mitad del primer borrador la guardé de todos modos una pequeña ilusión de formalidad. Tom no se levantó cuando entré. Su silla se inclinó lo justo para parecer cómodo. Su pantalla siguió encendida. Dejé el paquete sobre la mesa y esperé. Él lo miró de reojo y exhaló por la nariz. 5%, se recargó levantando una ceja. Si quieres más dinero, busca otro trabajo. La risa que soltó no fue fuerte. Fue breve y sin filo, como el sonido que alguien hace cuando cree que no entendiste tu propia historia. Acomodé las mangas del saco, aunque ya estaban bien. Gracias por su tiempo. La manija de la puerta de la sala de juntas dejó una leve marca en mi palma. La seguí apretando mientras regresaba a mi escritorio como si así tardara más en borrarse. Mi taza aún tenía el café de la mañana.
La superficie estaba completamente quieta, reflejando el post-it que había escrito la semana anterior, lógica de retargeting, Midwood. Finalizar para el jueves. Doblé la nota y la guardé en el cajón. Nadie levantó la vista al pasar. Una voz al fondo del pasillo hizo un chiste sobre peticiones demasiado entusiastas. No vi quién fue. Una vez mi madre me dijo que hay cosas que son tan silenciosas que no las notas hasta que se rompen. Se refería a las tuberías del primer departamento. Pero pensé en esa frase mientras me sentaba de nuevo y abría mi correo. Tom había mandado otra ronda de correcciones, sin saludo. Solo el asunto, necesito esto corregido ya. Eres la única en quien confío para limpiarlo. Abrí el archivo aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Dan pasó por mi escritorio e hizo un saludo rápido con 2 dedos. Reunión pesada, dijo sin detenerse. Asentí aunque no le había dicho a nadie que tenía una. La silla crujió un poco cuando me incliné hacia adelante. Coloqué la pluma del clip dorado junto al teclado y luego la empujé suavemente fuera de línea con el borde del escritorio. Así se quedó. No rompí nada, no lloré, no mandé ningún seguimiento. Hay momentos en los que algo no se rompe, simplemente se desprende. En silencio, sin permiso y para siempre. Nunca necesité tener la última palabra. Solo quería el espacio para terminar una frase. Ese mensaje llevaba 2 meses en mi bandeja de entrada. Sin asunto, solo una frase: avísame si algún día estarías abierta a conversar. La primera vez lo marqué como no leído sin saber si la curiosidad contaba como estar lista. Su nombre seguía ahí, Rachel Bennett, VP de estrategia, otro edificio, otra ciudad, otro tipo de silencio. Escribí 7 palabras y presioné enviar. Hola Rachel, me encantaría hablar si sigues abierta a ello. Sin saludo. Sin signos de puntuación que pidieran disculpas por existir. Su respuesta llegó 5 minutos después, mañana al mediodía. Me dará gusto verte. Nadie notó que me quedé de pie junto a mi escritorio más de lo habitual esa mañana. Usé el último sobre de azúcar en la sala de descanso, el que solía guardar para los viernes con fecha límite. No lo reemplacé. Tom pasó con un vaso para llevar en la mano. ¿Sigues aquí, Lauren? Después de todo ese alboroto, no esperó respuesta. La puerta del refrigerador sonó al cerrarse. Un cajón se azotó en algún lugar. Alguien se rió en una sala que no era la mía. Moví el tapete de piel desgastada sobre mi escritorio medio centímetro hacia la derecha. Lo alineé con la unión del teclado y lo dejé así imperfecto incompleto. Dan me reenvió un informe de cliente a las 9:16. Asunto: vamos a pulir esto. Lo abrí y trabajé como siempre. Corregí la redacción de la diapositiva 3. Ajusté la escala del gráfico en la 5. No marqué el error en su resumen. Lo dejé pasar. A las 11:55 caminé hasta la oficina trasera donde nadie comía. Las sillas estaban disparejas, las persianas mal puestas. Una caja con barritas de granola caducadas se apilaba en la esquina, como si esperaran que alguien fingiera que aún sabían bien. Mi celular se iluminó justo al mediodía. Ella no preguntó por qué no había respondido antes. No mencionó mi nombre como si fuera un favor. Lo dijo directo como si yo siempre hubiera pertenecido al otro lado de la línea y apenas ahora estuviera regresando a reclamarlo. Sé lo que es que te ignoren, dijo. Sé lo que se siente cuando tu trabajo habla más fuerte que tu presencia. No le dije cuánto me había costado. No mencioné cuántas salas intenté ganar solo quedándome quieta. Solo escuché. No todo necesita corregirse. Hay cosas que solo se necesitan escuchar una vez para entenderse para siempre. No me di cuenta de lo ruidosa que era la urgencia constante. Hasta que se detuvo. La puerta no tenía cerrojo, solo una llave con una etiqueta de plástico desgastado que decía 5B con tinta azul borrosa. La giré una vez, luego otra por costumbre. El piso se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Cada paso hacía que el escritorio se desplazara un poco contra la pared. No había closet, solo un gancho con una astilla. Colgué mi chaqueta ahí, de todas formas. La tetera tardó más de lo que esperaba. No estaba rota, solo era honesta. Coloqué 3 bolsitas de té junto a ella, espaciadas como inventario. La taza tenía un borde astillado suavizado por el uso.
Alguien más la había sostenido antes que yo y había hecho las paces con la imperfección. No le puse azúcar. Fuera de la ventana, nada se movía excepto una fila de palomas sobre el techo de enfrente. No parecía que estuvieran esperando. Mi madre una vez me dijo, la quietud es una decisión, no un fracaso. Lo dijo cuando olvidé hablar en la mesa, después de mi primera evaluación. No lo había olvidado. Solo sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya se había decidido. Abrí el cajón pequeño del escritorio y encontré una tachuela. Solo una. La clavé al centro del corcho que llevé conmigo. Sin papeles, sin metas. Solo el pin. El tablero se recargó levemente en el clavo inclinado hacia la izquierda como el piso. La cobija sobre la cama olía vagamente a detergente y a algo más antiguo como madera de ático o páginas expuestas al sol. La doblé sobre la orilla, luego la desdoblé otra vez. No sabía qué se sentía correcto. No había juntas que preparar, ni documentos en fila, ningún seguimiento urgente marcado en rojo. Mi celular quedó boca abajo, sin vibraciones, sin recordatorios, sin respiración digital en la nuca. Pensé en entrar al drive compartido, no para abrir nada, solo para ver si mi nombre seguía ahí. No lo hice. Esa mañana había llegado un paquete. Adentro una nota escrita a mano bienvenida. El horario de silencio comienza a las 9. Debajo un sobre pequeño con una llave extra, sin firma. Solo un nombre apenas visible en la etiqueta del remitente. No era el mío. El tablero en la pared crujió suavemente mientras el edificio se asentaba. No lo ajusté. A veces la ausencia no es una pérdida. Es el primer lugar donde el ruido deja de hacer eco. Antes creía que ser deseada significaba ser valorada. La línea del asunto decía, volvamos a conectar, explorando posibilidades. El remitente tenía un nombre nuevo, pero el dominio era el mismo. Debajo apareció otro mensaje, corto, sin saludo, sin signos de puntuación. Tal vez exageramos, hablemos, queremos reconocer tu impacto como se debe. Miré las palabras hasta que perdieron forma. La taza junto a mí todavía tenía la etiqueta de precio en la base. No se la había quitado. Estaba limpia en el alféizar sin usar. La compré la semana pasada en una tienda de segunda, cerca del paradero cerámica blanca sin logotipo, un poco más pesada de lo que parecía. La giré 3 veces entre mis manos antes de comprarla. No me recordaba a nada. Laura escribió tarde esa tarde. Su tono era demasiado medido para sonar casual. El cliente amenaza con irse si no regresa la mujer que arregló el 4º trimestre. ¿Se refieren a ti, verdad? No había signo de interrogación al final, solo la curva del cansancio. No me extrañaban a mí, extrañaban la cobertura que yo ofrecía. La solución el cierre del colchón. Las últimas palabras de Tom antes de que me fuera se deslizaron entre juntas. Espero que no te estés tomando esto personal. Entonces asentí. Ahora no. La tetera hizo un clic y se quedó en silencio. No vertí el agua. Dejé la bolsita de té seca sobre la encimera. Abrí el calendario en mi celular. Sin llamadas programadas, sin documentos previos, sin alertas rojas. Solo un cuadro blanco vacío con un cursor parpadeando, esperando que algo le perteneciera. Volví a abrir el mensaje, pasé el dedo sobre el botón de responder y dejé el celular boca abajo. No exageraron, calcularon, apostaron a mi invisibilidad y ahora que les costaba intentaban rellenar la ausencia con conveniencia. Si ese mensaje hubiera llegado 2 semanas antes, habría caído diferente. Pero el tiempo también dice la verdad, y la suya ya habló. Mi pulgar rozó el costado de la taza, lisa sin marcas. No necesitaba terminar el té para entender el sabor que dejé atrás. Hay manos que no se extienden para incluirte, sino para arrastrarte de vuelta. Yo ya no estaba en ese lugar no porque huyera de él, sino porque al fin dejé de abrir la puerta. Dejé de medir mi valor por la velocidad con que respondía. El escritorio que me asignaron no era nuevo. Tenía un rasguño tenue sobre la superficie que atrapaba mi manga si me inclinaba demasiado hacia la izquierda. No pedí que lo cambiaran. Lo cubrí con una servilleta doblada y coloqué una piedra de río encima, una que recogí hace años en una caminata que nunca planeé terminar. La conservé porque no intentaba ser bella, simplemente lo era. La ventana no abría, pero la luz entraba limpia.
Cada mañana movía la silla unos centímetros para sentirla en mis antebrazos. Eso bastaba. No me quedé hasta tarde, ya no marcaba correos a las 11:47 p.m. Dejé de poner signos de exclamación para suavizar mis instrucciones. Me tomaba el té completo antes de abrir la bandeja de entrada. Lexi tocó una vez el costado de mi escritorio la semana pasada. Su voz no fue fuerte, pero la duda sí se notó. La interrumpieron en una junta otra vez. Volví a poner su resumen del proyecto sobre la mesa. No con fuerza, solo lo suficiente para abrirle espacio. Déjenla terminar. Ella conoce la secuencia mejor que yo. Nadie discutió. Nunca lo hacían cuando el tono se mantenía firme. Una semana después apareció un mensaje en mi pantalla Sarah Coleman. Asunto: un favor rápido si tienes un momento. El cuerpo del mensaje era breve, sin contexto, sin nostalgia. Están recortando a mi equipo. No pasa nada si no puedes ayudar, pero si te enteras de algo. No respondí de inmediato. Reenvié su portafolio al equipo de diseño con una nota discretamente brillante. Vale la pena, nadie me dio las gracias. Y estuvo bien. En casa, el corcho sobre mi escritorio tenía una sola nota clavada en la esquina: construye lo que no existió para ti. La escribí sin pensarlo en el reverso de un sobre de recibos. La tinta se filtró un poco. Lo dejé así. Anoche mi mamá llamó después de la cena. Mencionó la boda de una prima y luego hizo una pausa lo bastante larga como para que el silencio dijera lo demás. No lo tomes personal, Lauren. Es que es más fácil cuando no sales en la foto. No respondí. Solo acomodé la piedra sobre mi escritorio apenas un poco. El té ya estaba tibio. Antes entraba a los cuartos esperando que alguien me ofreciera una silla. Ahora busco a quienes siguen de pie y me aseguro de que tengan dónde sentarse. Eso es suficiente para mí. Ya no siento la necesidad de contestar solo porque alguien dice mi nombre. El sobre no tenía remitente. La letra en la etiqueta era apresurada, casi mecánica. Mi nombre estaba bien escrito. El nombre de la empresa abajo se veía borroso, como si alguien hubiera intentado cubrirlo pero se rindió a mitad. Había sido reenviado 2 veces, primero desde el correo corporativo, luego desde mi antiguo departamento. Lo abrí sin apuro. Adentro un acuerdo de participación revisado. La primera hoja decía que la nueva cláusula entraría en vigor de inmediato con la firma. Una línea en negritas. Las acciones no reclamadas se perderán si este documento no se firma antes de la fecha indicada. Esa fecha ya había pasado. No había nota, ni explicación. Nadie había llamado. El formulario no era personal, pero aún así llegó hasta mí. Imprimí la hoja y la puse entre 2 carpetas sobre mi escritorio, de esas con pestañas metálicas que nunca encajan bien. Encontré una pluma que no había usado en semanas, la tinta azul apenas marcando. Escribí una sola frase en el margen: no se preocupen por mis acciones, nunca fueron suyas para definir. La doblé una vez y luego otra. No la sellé. La estufa en la cocina soltó un leve silbido al encender. Bajé la flama y sostuve el papel sobre el fuego. Se encogió rápido, los bordes recogidos como si intentara alejarse de mí. Dejé que la ceniza cayera en el fregadero gris y suave como pelusa de suéter viejo. La toalla con la que me sequé las manos tenía mi apellido bordado en una esquina Ashford, en hilo azul pálido. Mi madre me la dio cuando me mudé a mi primer lugar. En ese momento me la entregó con una sola frase: no dejes cosas atrás solo porque no las puedes cargar con orden. La toalla se ha ido desgastando desde entonces, pero aún la conservo. No le tomé foto a la carta, no la guardé, no la reenvié a nadie. Existió por un momento y luego no. Eso fue suficiente. Pasé el resto de la tarde sin hacer nada en particular. Sin mandados, sin listas, solo espacio. Antes creía que el cierre necesitaba ceremonia, testigos, palabras finales, el lugar adecuado. Pero he aprendido que algunos finales no requieren aplausos ni silencio. Solo requieren permiso. Y esta vez me lo di yo. Ya no necesitaba el silencio para sentirme a salvo. Lo elegí. La tetera hizo un clic y se quedó quieta. Serví el agua lentamente, dejando que el vapor subiera antes de tomar la taza cerámica azul mar con una astilladura leve en la base. Lexi la había dejado en mi escritorio junto con una nota que nunca tiré. Hiciste espacio. Gracias. Nunca respondí. No hacía falta.
El cactus junto a la ventana había florecido sin avisar. Una sola flor blanca pequeña y segura, con los bordes curvados, como si no le preocupara pasar desapercibida. No lo había regado en una semana. El sobre con los documentos de mentoría seguía sin abrir al lado de una pluma que no tocaba desde el miércoles. Lo dejé así. Con la yema del pulgar recorrí una grieta fina en el marco de la ventana. Llegaba casi hasta la orilla, pero sin romperse del todo. Hay cosas que dejan de quebrarse por sí solas. La voz de mi madre resonó en algún rincón de mi mente de hace años. No esperes que la gente haga espacio para lo que no entiende. Antes pensaba que eso significaba que yo debía encogerme. Ahora entiendo que significa que debo dejar de esperar. Abrí la ventana, no por el aire, no por alguna ceremonia, solo porque podía. El papel en mi tablón se movió apenas con la brisa. Una sola nota clavada escrita a mano con tinta azul. No todo necesita comprobarse. Hay cosas que simplemente son. No la leí 2 veces. Ya creía en ella.